Ya. Bueno, vamos a empezar con el tema de la elasticidad de la demanda. Dice, la elasticidad mide la sensibilidad entre variables, es por eso es lo que nosotros hablamos, cómo influye el precio para el desplazamiento de la curva o el desplazamiento de las cantidades demandadas. ¿Cómo influye el precio? ¿Cómo influye la renta? Vamos un poco esto a analizar. Dice, correctamente es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimentará una variable en respuesta al aumento de urbe. ¿Quién me está con...? Por favor, tengan mucho cuidado con los micrófonos, chicos, porque si no tengo que salirme de aquí para poderles silenciar. A ver, ¿quién es? Tomás me dice que está por aquí con el micrófono encendido. ¿Ya? Seguimos. Entonces podemos mirar en la gráfica los diferentes tipos de elasticidad. Elasticidad elástica, unitaria e inelástica. ¿Sí? Dice mayor a 1 elástica, igual a 1 unitaria y menor a 1 inelástica. Y vamos a ver cómo, porque gráficamente ya lo vemos, ya lo entendemos, decimos, wow, sí, perfecto. Vamos ahora a ver cómo numéricamente nosotros podemos analizar. Y vamos a analizar desde el punto de vista del precio. A ver, mis chicos, por favor, me van cerrando micrófonos, porque si no, esto interrumpe también. Aparte de que ya estamos entrando y saliendo de sala, nos interrumpe un poquito la atención a los compañeros. Tenemos aquí la elasticidad, ¿no es cierto? Elástica, unitaria e inelástica. Pero vamos nosotros a analizar desde el punto de vista de elasticidad-precio, cómo se generan estos tres tipos de elasticidad. Y vamos a analizar, dice, la elasticidad-precio es la variación porcentual que experimenta una cantidad demandada de un bien o servicio cuando su precio sube en un valor porcentual. ¿Sí? Entonces, la elasticidad-precio dice, ¿cómo la cantidad demandada va a estar, ¿no es cierto?, dependiendo de la variación de la otra variable que es el precio. Dice, la elasticidad-precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones del precio. ¿Sí? Esperen un segundito nada más. En un segundito que me hizo ya un poquito de frío aquí. Vamos a ponernos. Dice, cuando la elasticidad-precio, ojo, porque estamos relacionando cantidad y precio, por eso estamos hablando de la elasticidad-precio y vamos a hablar de la elasticidad-ingreso, que vamos a ver cómo se diferencia. Cuando hablamos de la elasticidad-precio, esta va a ser, y cuando este es mayor a 1, es cuando decimos que si la demanda es elástica con respecto al precio, es decir, que la disminución porcentual de la cantidad demandada es mayor que la subida porcentual del precio. Es decir, nosotros hablamos de elasticidad-precio mayor a 1 o elástica, cuando este no tiene mayor sensibilidad, ¿sí? No tiene mucha sensibilidad. Cuando hablamos de una elasticidad-precio que es menor a 1, estamos nosotros hablando de inelástica, ¿sí? Ahí es cuando la elasticidad-precio de un bien depende que existen otro tipo de bienes, tal vez, que por ahí pueden sustituir. Por eso es cuando nosotros hablamos, decimos, no, es inelástica. Esta prácticamente se va a relacionar con otro tipo de bienes que son los sustitutos, ¿sí? Ahí es cuando nosotros, miren, hablamos, ahí vamos a decir, haya un bien sustituto, vamos a suponer que es un tipo de bien normal o un tipo de bien complementario, y básicamente en este caso nosotros decimos es un bien sustituto. Por eso es que decimos que la elasticidad-precio es inelástica, no tiene mayor influencia. En este caso, la demanda, cuando nosotros hablamos de bienes sustitutos, hablamos que la demanda tiene que ser inelástica con respecto a los otros precios, ¿sí? Y ya vamos a entender, tal vez a veces en teoría la parte de la elasticidad no es como muy clara, pero cuando ya entramos nosotros a ver los ejemplos es un poquito más claro, existe un poquito más de claridad. Miren, la demanda inelástica dice, es decir, cuando la magnitud de la elasticidad-precio es menor que 1.
La cantidad demandada es relativamente insensible, por eso decimos no va a tener mucha afectación a las variables del precio. Como consecuencia, dice, el gasto total del producto aumenta cuando sube el precio. Supongamos, dice, miren, una familia utiliza actualmente 1000 galones de gasolina al año, cuando el precio es de $1 por galón. ¿Sí? La elasticidad precio de la demanda de gasolina de la familia, ¿cuánto es? Es un 0.5, menos 0.5. Entonces, ¿qué es? Dice, el precio de la gasolina sube de a $1.10. Tenemos la subida de un 10%. El consumo de gasolina desciende a 950 galones, una reducción del 5%. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es inelástica porque no tiene mucha incidencia o no tiene, no es muy relevante las variaciones que tienen ante esta variación del precio. Por eso es inelástica. Dice elástica, en cambio, cuando una demanda es elástica, es decir, como el elástico, ¿cierto? Cuando es elástica se va a tope. Dice el gas, tiene mayor flexibilidad, por ende tiene mayor movilidad. ¿Sí? Es más sensible. Dice el gasto total del producto disminuye cuando sube el precio. Una familia compra 100 libras de pollo al año a un precio de $2 por libra y que la elasticidad precio de la demanda del pollo es menos 1.5. Si sube el precio a $2.20, una subida del 10%, el consumo de pollo de la familia va a disminuir a 85 libras al año. Miren, hay una disminución del 15%. Dice, el gasto total en pollo también disminuye de $200 a 187 dólares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una elasticidad, es decir, si estamos teniendo una disminución considerable cuando el precio sube, por más que miren, subió, ¿no es cierto? 20 centavitos subió el precio. Pero hay una considerable modificación en la cantidad y también, ¿por qué? Porque el ingreso también disminuyó. Pues miren, es elástica. ¿Sí? La demanda inelástica, otro ejemplo. A ver, no, estamos viéndonos hacia atrás. La isoelástica, que prácticamente es cuando nosotros estamos hablando de cuando es la elasticidad unitaria. Cuando hablamos de la isoelástica, si la demanda es constante a lo largo de la curva de la demanda, decimos que la curva es isoelástica. ¿Por qué? Porque una curva de la demanda cuya elasticidad precio siempre es igual a 1. Es decir, hay un bien o un servicio que prácticamente no tiene mucha influencia el precio o la variación del precio. ¿Sí? Y ahí podemos ver que esta es igual a 1. No hay mayor influencia, podríamos decir. Por eso es unitaria. Ni le afecta la cantidad ni le afecta el precio. Miren, aquí tenemos este cuadro de interpretación y decimos que el tipo de elasticidad es elástica cuando es mayor a 1, ¿ya? ¿Y cuál es la definición? Un cambio en el precio de un bien de la cantidad demandada aumenta de manera más que proporcional. Ahí es cuando es elástica, porque decimos el elástico, cuando hablamos de elasticidad, este tiene una mayor sensibilidad y se mueve. Cuando es inelástica, dice menor a 1. Un cambio en el precio del bien tendrá un cambio menos que proporcional en la cantidad. Y la unitaria, un cambio del precio del bien nos dará un cambio proporcional en las cantidades demandadas, es decir, casi en la unitaria, casi nosotros no podemos tener mucha diferenciación entre precio y cantidad, no tenemos mucha influencia entre precio y cantidad. Ojo con esta parte de elasticidad-precio, porque en función a esto nosotros vamos a interpretar los ejercicios. Y de ahí también tenemos una interpretación que va acompañada de esta interpretación del tipo de elasticidad, va también el tipo de bienes. Cuando nosotros decimos que tenemos una elasticidad positiva, vamos a estar hablando de los bienes Giffen. Es decir, si se aumenta el precio, aumenta la demanda. ¿Qué es unos bienes Giffen? Son bienes que son muy diferenciados y que no le afecta el aumento del precio. Y esto dice, miren, si aumenta el precio, aumenta también la demanda. Son bienes que prácticamente
no podemos dejarlos de consumo, ¿sí? Son bienes muy diferentes, o sea, muy excepcionales en esta parte de la economía. Por más que suban sus precios, no vamos a dejarlos. Y tal vez ahí podríamos, no sé, sacar más que nada porque va por el tema de preferencias, de gusto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dicen, si hacen no la guerra, dicen, ay, dice la cerveza ha subido esto y este otro y este otro. ¿Bajará el consumo de cerveza? No. Puede ser que el consumo de la cerveza se mantenga o hasta suba, porque chulla vida. ¿Sí? Espérenme un segundito que traigo mi cargador. Ahí básicamente nosotros nos enfocamos en la parte de gustos y preferencias. Miren cómo es la economía en la parte de la demanda prácticamente muy interesante, porque nosotros podemos ir analizando. Un segundito que no sé qué pasó aquí. Se me fue. Ya, ahí creo que estamos nuevamente en pantalla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar una elasticidad de precios, hay que tener también en consideración estos tipos de bienes. Y cuando la respuesta es negativa, vamos a estar hablando de un precio vamos a estar hablando de un bien normal. Dice, si el precio aumenta, la cantidad demandada baja. Es un bien normal. Suben los precios, automáticamente yo voy a tener que ajustarme y voy a tener que bajar mi cantidad de consumo. ¿Sí? Seguimos. Ya. Estas son las diferentes fórmulas que se utiliza para calcular la elasticidad precio. Todas llegan a un mismo punto. Es por ello que si ustedes van a aplicar o van a calcular alguna elasticidad, si ustedes hacen por cualquiera de estas fórmulas, tienen que llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿Qué es lo que relacionan? Aquí relacionan la cantidad 1 versus cantidad 2, precio 1 versus precio 2. Eso es lo que va relacionando, o las variaciones que van teniendo estos diferentes tipos de fórmulas. ¿Sí? El ejercicio que nosotros vamos a aplicar en este momento que tenemos en pantalla, ojo, necesito que lo revisen, ¿sí? Porque en función a este ejercicio, yo voy a tomar un ejercicio en el examen. ¿Ya? Vamos a utilizar en este caso la fórmula número 3, en el cual va a relacionar cantidad 1 menos cantidad 2, perdón, menos cantidad 1 por el precio 1, todo esto dividido para el precio 2 menos precio 1, todo esto multiplicado por cantidad. Vamos ahora a irnos al ejercicio. Dice, como efecto del fenómeno natural, se arruina la cosecha de fresas del precio que aumenta de 4 a 6 dólares. Mire, un fenómeno natural, ¿qué es lo que genera? Un aumento de precio. ¿Cuál es el precio 1? 4 dólares, P sub 1. ¿Cuál es el precio 2? P sub 2. ¿Por qué? Porque dice que aumenta el precio de 4 a 6 dólares por la caja. Dice, y la cantidad demandada disminuye. Miren, desde ahí ya estamos viendo la ley de la demanda. ¿Qué decíamos? A mayor precio, menos cantidad demandada. Es lo que está pasando. Dice que el precio sube de 4 a 6 dólares y la cantidad disminuye de 10,000 a 600 cajas. De 10,000, perdón, a 600 cajas. ¿Cuál es la cantidad sub 1? 1,000. ¿Cuál es la cantidad sub 2? 600. En base a esta información, dice, calculemos el tipo de la elasticidad y vamos a reemplazar simplemente en nuestra fórmula número 3 que tenemos en pantalla. Cantidad sub 2, 600, menos cantidad sub 1, 1,000, por el P sub 1, ¿cuánto es? 4. Todo esto va a ir dividido para P sub 2, 6, menos P sub 1, 4, por la cantidad que es Q sub 1, que es 1,000. ¿Cuál es mi elasticidad precio de la demanda? Es igual a menos 0.8. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos visto acá en la gráfica? Mayor a 1, elástica menor a 1, elástica igual a 1 unitaria. ¿Qué es? Menor. Por tanto, ¿qué es? ¿Qué tipo de elasticidad será? Inelástica. Dice, este primerito dice, es un bien normal. ¿Por qué? Dijimos que cuando nosotros nuestra respuesta del cálculo de elasticidad es negativo, es un bien normal.
Dice, si el precio aumenta, la cantidad demandada baja. ¿Sí o no que estamos diciendo esto? Entonces, es un bien normal, es decir, si su precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Es inelástica, ¿por qué? Porque es menor a 1. Dice, es decir, ante el cambio del precio se tendrá un cambio menos que proporcional en la demanda. ¿Claro hasta ahí este ejercicio? Sí, profe, sí está claro, gracias. Ok, seguimos, muchas gracias. Miren, aquí cuando nosotros vamos hablando determinando si el tema del ingreso, en cambio ahora vamos a hablar de otro tipo de elasticidad. Ya terminamos de hablar de elasticidad precio. Me dicen, está claro. Simplemente hay que saber extraer los datos para nosotros poder plantear nuestro ejercicio. Vamos. Ahora vamos nosotros a hablar de la elasticidad de ingreso. En la elasticidad de ingreso, pues nuestro determinante, ¿cuál va a ser? El ingreso. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una respuesta positiva, vamos a hablar de un bien normal. Aquí, ojo, dice, si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Ojo, aquí, cuando nosotros estamos hablando en una elasticidad de ingreso, es muy diferente cuando vamos a hablar en una elasticidad precio. Cuando es un bien normal, decimos, si aumenta el ingreso, va a aumentar la cantidad demandada. ¿Sí? La respuesta de esta elasticidad, cuando sea mayor a 1, va a ser un bien de lujo. Si aumenta el ingreso, la cantidad de demandada aumenta. Si es menor a 1, es un bien básico. Es decir, si aumenta el ingreso, la cantidad de aumenta, pero no en gran medida o a veces, muchas de las veces hasta puede mantener constante. ¿Sí? ¿Sí? No tiene mayor cosa un bien básico. Y cuando la respuesta de la elasticidad es negativa, la elasticidad de ingresos es negativa, vamos a hablar de un bien inferior. Y el ingreso, si el ingreso aumenta, la cantidad demandada va a bajar. Porque es un bien que yo voy a dejar de consumir para consumir tal vez algún bien ya de lujo o algún otro tipo de bien. ¿Sí? Seguimos. De igual manera, tenemos la elasticidad de ingreso, tenemos las fórmulas, que igual ahora en cambio vamos a hacer la relación con el ingreso. Dice, vamos a hablar de la cantidad, ¿sí? Y vamos a relacionar con el ingreso que vamos a definirlo como bien. Ejercicio de aplicación. Igual, vamos a aplicar la fórmula número 3, en el cual dice la elasticidad de ingreso de la demanda va a relacionar la cantidad demandada 2 menos la cantidad sub 1 por el ingreso sub 1. Todo esto dividido para el ingreso sub 2 menos el ingreso sub 1. Todo esto para la cantidad sub 1. El ejercicio de aplicación dice, un estudio que presenta la cantidad de cortes de carne que una familia de 4 personas compraría por año en diversos niveles de ingreso, ha mostrado que si el ingreso de dichas familias es de 10,000 al año, ellos demandarán 350 cortes de carne al año. ¿Qué es lo que dice? Q sub 1, ¿cuánto será? 350. P sub 1, perdón, Y sub 1, porque estamos hablando de ingreso, perdón, 10,000. Dice, y si el ingreso por familia aumenta a $12,000, Y sub 2, $12,000 al año, se demandarán 380 cortes de carne. Q sub 2, 380. ¿Sí? Y hemos extraído los datos. Vamos a calcular la elasticidad de ingreso. Relacionamos Q sub 2, 380, menos Q sub 1, 350, por Y sub 1, que es 10,000. Todo esto dividido para Y sub 2, que es 12,000, menos Y sub 1, perdón, 10,000. Todo esto multiplicado para Q sub 1, ¿sí? Q sub 1, que es 305. Al resolver, ¿cuál es la respuesta? 0.42. Esto es mayor a 1, esto es, perdón, menor a 1, ¿sí? Pero es positivo. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué decíamos en esta gráfica? Si es positivo, dice, es un bien normal, ¿sí? Vamos aquí.
Si es mayor a 1, elástica, si es menor a 1, inelástica. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Será elástica o inelástica? Este es un bien inelástico. Miren, ¿dónde estamos? Perdón, ya me perdí del ejercicio. Ya, esta elasticidad de ingreso de la demanda es positiva. Dice, pero es menor a 1. Su resultado es que los cortes de carnes es un bien básico, porque es menor a 1. ¿Sí? Es un bien básico. ¿Sí? Es decir, su ingreso aumenta, ¿sí? La cantidad demandada aumenta, pero de manera menos que proporcional. Por eso nosotros hablamos que este es un bien básico, tal cual como se está indicando aquí en la tablita de contenidos. ¿Sí? Eso es cuando nosotros hablamos de una elasticidad de ingreso. Nosotros ahí tenemos que basarnos en las tablas de contenidos de cómo se da de lectura a una elasticidad precio y cómo a una elasticidad ingreso. ¿Sí? ¿Alguna duda o inquietud, chicos, hasta aquí? Porque vamos a hablar brevemente de lo que es la oferta. Está claro, gracias. Ok, sorry, muchas gracias. Bueno, brevemente vamos a hablar lo que es la oferta. Espero, estoy tratando de ser un poquito clara, ¿sí? Porque sí estamos abordando muchos temas. La cantidad ofrecida de un bien, o la ofertada, dice, de un bien, es la cantidad de dicho bien que los productores, ahorita vamos a ponernos ya del lado de los productores, van a poder o desean vender en el mercado. Obviamente, ¿cuál es aquí en cambio la restricción? En los costos de los factores de producción y también en las decisiones de los consumidores, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a determinar la cantidad de que nosotros vamos a producir y eso también va a determinar el tema de los precios. Esta relación de la cantidad ofrecida y precio del bien se lo conoce como la ley de la oferta. Dice, manteniéndose todos los factores eh, constantes, la cantidad ofrecida va a variar en la misma dirección que el precio. Este es diferente. La ley de la oferta es, mientras mayor es mi precio, ¿qué va a ser? Mayor va a ser mi cantidad ofertada. Porque si yo tengo un mejor precio, ¿a mí qué me impulsa como empresario? A producir más para poder vender más. ¿Sí? Esa es la ley de la oferta. En la siguiente gráfica nosotros vamos a ver cómo se relaciona o cómo interactúa el precio y la cantidad oferta. Si mi precio es 0, ¿para qué? Si no, ni regalado quieren en el mercado, yo no voy a producir. Pero si mi precio va a 5, digo ya, alguien quiere comprar mi producto, voy a producir 10. Si mi precio es 20, digo, un precio muy atractivo, voy a producir una cantidad mayor. Y en este caso, me voy a 30. Entonces vemos la curva de la oferta, tiene una pendiente positiva, al contrario que es lo de la demanda, una curva negativa. Sí, en este caso yo digo, si produzco 0, es porque mi precio está 0. Si yo produzco 10 unidades, es porque mi precio está 5. Si yo produzco 12 unidades, perdón, si yo produzco 22 unidades, es porque mi precio está por aquí, a 12. ¿Sí? Y así es como nosotros vamos relacionando. A mayor precio, mayor cantidad. Básico. La curva de la oferta dice, tiene una relación entre la cantidad que están dispuestos a vender los productores de un bien y su precio. ¿Cuál es la ecuación? Es Q sub 0 igual a Q, que es la oferta, ¿no es cierto?, por el precio ofertado. La curva de la oferta es pues una relación entre la cantidad ofrecida y el precio ofrecido. Esta relación puede expresarse en la ecuación que nosotros estamos mirando en la parte inferior. ¿Sí? La curva de la oferta dice, de esta figura tiene una pendiente positiva. Nosotros vemos cómo tiene una pendiente positiva y la demanda nosotros veíamos que tenía una pendiente negativa. ¿Por qué? Por la misma ley de la oferta, de la demanda, perdón, que habíamos planteado. La subida de un precio puede permitir a las empresas existentes aumentar la producción. Y eso
¿Qué nos genera? Que tenemos que contratar más trabajadores, comprar tal vez algún tema de tecnología, comprar más materia prima, etc. Es decir, los factores de producción yo los voy a demandar a mayor medida y obviamente estos también van a tender a subir y este va a ser la restricción que muchos de los productores no puedan producir todo lo que deseen producir o todo lo que el mercado necesita que se produzca. ¿Sí? Una subida del precio también puede atraer al mercado a nuevas empresas, es decir, la competencia también va a subir. Ojo con estos limitantes o estas restricciones que va a tener. Las variables que afectan a la oferta. Por un lado tenemos el precio, ¿no es cierto? Que ese es el disparador para que yo pueda producir, pero ya habíamos hablado también que existe la variación de los factores de producción. Dice, la cantidad ofrecida puede depender de otras variables además del precio. La cantidad que los productores están dispuestos a vender depende no solo del precio que perciben, sino también de sus costos de producción. Y esto va a influir que la curva de la demanda se desplace, ¿no? Tengo un desplazamiento, ¿por qué? Porque tenemos que comprar a mayor costo los insumos y esto va a hacer que se tenga que producir menos. Una variación de los valores de una o de más variables traduce un desplazamiento de la curva. Dice, la curva muestra que el precio P sub 1 a la cantidad producida es un Q sub 1, miren. Pero, ¿cierto? Ahora, supongamos que disminuye los costos de las materias primas. ¿Cómo afectará esta disminución de la curva? Si bajan los costos de producción, yo voy a tener una opción de poder producir más, ¿no es cierto? Si baja, al lado contrario, que si suben mis costos de producción, yo voy a producir menos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver esa relación. ¿Cómo vamos de Q sub 2, que yo estoy produciendo bien, voy a tener que bajar la producción a Q sub 1, porque mis costos de producción están costosos. Aquí dice una reducción de los costos de la materia prima, de hecho, una reducción de los costos de cualquier tipo aumenta la rentabilidad de la producción, animando a las empresas a producir más. Al mismo tiempo, dice, el precio del mercado permanecerá constante, ¿sí? Y entonces eso me va a permitir también tener un nuevo incentivo. ¿Por qué? Porque si mis costos de producción bajan, manteniendo a un mismo precio que ya estábamos competitivamente bien, pues esto hace que yo tome la decisión de continuar, ¿no? Produciendo. ¿Sí? Como nosotros lo vemos, y vemos un desplazamiento del punto S a S que tenemos aquí en líneas punteadas. Ese es su índice, ¿sí? Miren, este desplazamiento tenemos nosotros. El precio permanece constante, pero los factores de producción varían, lo que me incentiva a mí como productor a producir más. ¿Sí? Eso básicamente es lo que es la oferta. La oferta realmente es mucho más rápida, mucho más comprensible, porque decimos la oferta depende del precio ofertado y esto va a estar en función a mis costos de producción. No hay más que decir, la oferta es muy puntual. La oferta sí que tiene otros de los determinantes que ya decimos, ¿no? Los costos de producción, que va a ser el precio de la mano de obra, precio de materias primas, costos indirectos de fabricación, tecnologías, ¿sí? Y esto es lo que nos da paso a un punto de equilibrio, ¿ya? Veamos, ya, cuando nosotros tenemos el punto de equilibrio, esto ya se va a terminar la sesión, ya nos advirtió los 10 minutos y nos volvemos a conectar y prácticamente sería ya la última conexión que nosotros tenemos. Dice, el punto de equilibrio. Cuando nosotros escuchamos el punto de equilibrio, decimos el precio y la cantidad ofertada y demandada llegan a un punto en el cual estamos vendiendo, produciendo todo y vendiendo toda esa producción a un determinado precio. ¿Sí? Dice, el equilibrio de un mercado se alcanza cuando las decisiones de oferta y demanda de los agentes que operan, empresas y consumidores, prácticamente se equiparan, se equilibran. Para ello, dice, la cantidad demandada, cantidad ofrecida y cantidad demandada deben coincidir a cierto nivel de precios, lo que implica que ambas curvas se corten. ¿Sí? Desde ahí damos inicio a lo que es el punto de equilibrio de mercado. Oferta, demanda a un determinado precio y cantidad. Punto. Dice, el equilibrio se caracteriza por un precio de equilibrio, ¿sí?
y una cantidad transada de equilibrio. Es decir, a $12 y la cantidad transada, dice, el ejemplo es, dice, el precio de 12 y la cantidad transada es de 50 unidades. Miren, ahí está, la curva de la oferta y la demanda ha llegado a un punto de equilibrio. Porque todo lo que yo produzco, lo estoy consumiendo a un precio de 12. Me costó producir $12, saco mi precio de oferta a $12 y mi cantidad demandada son las 50 producidas a $12, vendidas a 12. ¿Sí? Ese es el punto de equilibrio. Ahora nosotros vamos a hacer un cálculo del punto de equilibrio. Ojo, esto también es un ejercicio, ¿sí? Pues poner mucha atención y vamos a tener, creo que sí nos va a dar un tiempito de preguntas, de dudas o de inquietudes. Después de haber ya definido el punto de equilibrio, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nosotros por una parte teníamos la curva de la ecuación de la demanda que decíamos la demanda es igual a cantidad demandada por el precio y cuando hablábamos de la oferta era cantidad ofertada por el precio. ¿Sí? Vamos ahora nosotros a establecer las dos ecuaciones de la demanda y de la oferta para nosotros poder equipararla y poder generar o calcular el punto de equilibrio. Si la función de la demanda, dice, de un producto es, la demanda es igual a 50,000 menos 150p, esta tiene pendiente negativa. ¿Por qué? A mayor precio, menor será la cantidad demandada. Es por eso que tiene nuestra pendiente negativa. Entonces, vamos, cantidad, dice 50,000, menos 150p. Y por otro lado, vamos a tener la ecuación de la oferta. Dice, si la función de la oferta del mismo producto es O igual a 10,000 más 250p, ojo, consideremos que la pendiente es positiva, porque a mayor precio, mayor cantidad ofertada. ¿Sí? Vamos a determinar el punto de equilibrio. ¿Y cuál es el primer paso? Vamos a igualar las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio que decíamos, la oferta es igual a la demanda. Vamos a igualar las dos ecuaciones. Dice, la demanda, 50,000 menos 150p, igual a la oferta, que es 10,000 menos 200p. Vamos a despejar p, ¿sí? Esa parte matemática ya todos lo sabemos, vamos a despejar p. Y vamos, decimos, menos 150p menos 250p igual a 10,000 menos 50,000. Resolvemos esta ecuación y tenemos que el valor de p es 50. ¿Qué será este p? P es el precio de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos equiparando estas dos ecuaciones y como resultado tenemos el precio de equilibrio. Es decir, a $100 nosotros vamos, ese es nuestro precio de equilibrio al cual nosotros vamos a vender todo lo que nos costó producir los $100. Seguimos, el siguiente paso. ¿Cuál es el paso 2? Estos $100, ¿sí? El precio de $100, vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones, sea en la ecuación de la demanda, sea en la ecuación de la oferta, para determinar la cantidad demandada. Esta cantidad demandada va a ser la misma si yo estos 100 reemplazo en mi ecuación de demanda o en mi ecuación de oferta. Y vamos a ver. El paso 2 dice reemplazar en el precio de equilibrio en las ecuaciones de oferta y demanda. Si el precio es 100 y le reemplazo en la ecuación de la demanda, dice 50,000 menos 150p, es decir, 50,000 menos 150 por 100, la cantidad demandada es 35,000. Si yo hago el mismo ejercicio en la ecuación de la oferta, mi cantidad ofertada es 35,000. Es lo mismo, ¿sí? Y por eso aquí en la gráfica nosotros podemos observar que dice que a un precio de $100 tengo a un precio de equilibrio de $100, yo tengo mi cantidad de equilibrio de 35. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí, chicos?
Perdón, está claro, profe. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, Alcide. Y por último vamos a hacer otro ejercicio. ¿Por qué de este tengo dos ejercicios? Porque de este de ley, uno de los dos ejercicios va. ¿Sí? Ojo, ya vean, ya les pasé hasta ahí una preguntita. Uno de los dos de estos ejercicios va en el examen. ¿Sí? Dice, cálculo de la cantidad y el precio de equilibrio. Dice, el trigo es un importante producto agrícola y su mercado ha sido estudiado exhaustivamente, dice, por los economistas agrarios. Sí, y nos da una rápida historia del tema del trigo, pero lo que nos interesa es las ecuaciones de oferta y de la demanda. La oferta indica que es igual a 1800 más 240p y la ecuación de la demanda es 3550 menos 266p. ¿Sí? Estas dos ecuaciones, ¿cuál es el primer paso? Igualarlas. Con eso nosotros vamos a determinar el precio y con este precio de equilibrio vamos nosotros a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones para determinar la cantidad de equilibrio. Dice, cálculo de la cantidad de precio de equilibrio. La oferta, vamos a igualar a la demanda y decimos 1800 más 240p igual a 3550 menos 266p. Oferta igual a demanda. El precio de equilibrio es 3.46. ¿Sí? Cuando ya resolvemos toda esta ecuación, el precio es 3.46 y la demanda, en este caso nosotros vamos a reemplazar en la ecuación de la demanda para poder determinar la cantidad de equilibrio, que es de 2.629,64. Esto ya es un tema de reemplazar, es un tema de despejar, esto ya es una parte matemática que no nos vamos a adentrar en este tema, pero nosotros hasta aquí tenemos el estudio de la economía y que hemos cerrado con el punto de equilibrio. Chicos, por favor, dudas, inquietudes, preguntas al respecto. Creo que hemos batido el récord, tenemos 20 minutos para cualquier inquietud que nosotros tengamos.